Hace un año realizamos un evento llamado Maratón Contable Tributario. Este es un extracto de esta excelente ponencia. Espero que la disfrutes. Realmente es un tema muy importante y muy actual. Pese a que es viejo, esto ya viene, es un tema que se viene tocando de durante muchísimo, muchísimo tiempo. Sin embargo, es actual porque hoy en día la administración tributaria en las auditorías te pide la conciliación fiscal. Y noten algo, contribuyente que no presente conciliación fiscal ya para el auditor fiscal da un indicio de que hay algo muy extraño. Y yo les voy a explicar durante el avance de esta presentación el por qué. Mi nombre, para quienes no me conocen, mi nombre es Henry Castellón, yo soy contador público, soy también maestro en Derecho Tributario, laboré por más de 12 años en la DGI, fui auditor fiscal, analista de normas y procedimientos de fiscalización y también di clases como docente en la DGI. Dentro de mi experiencia laboral en DGI, yo audité empresas de grandes contribuyentes, propuse normas de fiscalización y también estuve presente en la redacción del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria, acuerdos ministeriales sobre exenciones y exoneraciones. Actualmente, pues yo presto mi servicio independiente como defensa tributaria, auditorías, asesoramiento, capacitaciones, entre otros. Muy bien, como una breve introducción, entre las normas contables y tributarias pueden existir diferencias que provocan que algunas cifras presentadas en los estados financieros sean distintas a las presentadas en la declaración del impuesto sobre la renta anual. Estas diferencias deben figurar en la conciliación fiscal, la cual se utiliza para calcular la utilidad fiscal sujeta al impuesto y la liquidación del tributo en armonía con las normas tributarias. La conciliación fiscal inicia con la utilidad contable antes de impuestos y culmina con la utilidad fiscal que se basa en las normas tributarias. De manera que yo le decía a ustedes que uno de los requisitos actuales de la DGI, precisamente en el inicio de una auditoría, en el primer requerimiento te piden la conciliación fiscal. Y note que la conciliación fiscal va realizando ajustes de una utilidad contable a utilidad fiscal. ¿Qué es la utilidad contable? Bueno, la utilidad contable es la que podemos ver en los estados financieros, específicamente en el estado de resultados, mientras que la utilidad fiscal es la renta neta que podemos observar en la declaración del IR anual. Entonces, noten de que el auditor de la DGI es una persona preparada, una persona con vastos conocimientos tanto en contabilidad como en las normas fiscales. Y si cuando usted viene y le entrega a este auditor el requerimiento que él pidió, pero no va ahí la conciliación fiscal, entonces él sabe que hay algo raro ahí, porque normalmente en las empresas siempre van a haber diferencias. Y él sabe de que si usted no le presenta esa conciliación fiscal, él sí va a detectar esas diferencias. Y una vez que él le solicite justificación, usted pudiera volverse loco buscándola, principalmente si son periodos de hasta de 4 años. Imagínense que si nosotros nos recordamos lo que hicimos el año pasado, ahora 4 años atrás, entonces es por eso la importancia de realizar una conciliación fiscal. Una vez que usted finalice esta capacitación, usted va a estar habilitado de técnicas para poder realizar una conciliación fiscal, pero con las mejores prácticas. Porque una conciliación fiscal, pues a lo mejor pudiera realizarla cualquier persona con el conocimiento que tenga, pero aquí ver las mejores prácticas para poder realizar una conciliación fiscal. Vamos a hacer un ejercicio sobre conciliación fiscal, pero como un valor agregado a esta capacitación, vamos a hacer un ejercicio de conciliación fiscal, pero además vamos a hacer una declaración del IR anual. Alto, si este contenido te está gustando, te invito a que te detengas un momento, te suscribas y luego continúes disfrutándolo. Bueno, ¿qué es conciliación fiscal? Y vamos para que usted tenga una idea. Una conciliación fiscal es algo similar a una conciliación bancaria. Pudiéramos decir que la conciliación fiscal y la conciliación bancaria son primas.
Sin embargo, la conciliación fiscal es un documento contable que muestra las diferencias entre la contabilidad y la declaración del IR anual. Inicia con la utilidad contable, luego se suman o restan las diferencias para determinar la utilidad fiscal, la que debe coincidir con la renta neta gravable en la declaración del IR anual. En el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ver si cuadra o no. Así que mucha atención. Entonces, aquí vamos a ver ahorita las principales diferencias entre las normas contables y las normas tributarias. Noten que una diferencia entre ambas normas son ingresos contabilizados, para efectos contables son ingresos, pero que para efectos fiscales son ingresos exentos. ¿Ya? Entonces, esa va a haber una diferencia que se va a originar por ingresos exentos del impuesto. ¿Por qué? Porque en la contabilidad yo voy a contabilizar el 100% de los ingresos que obtuve de acuerdo con las normas contables. Pero para efectos fiscales yo únicamente voy a declarar el ingreso grabado de ese 100% de ingresos contables. Entonces, ahí pudiese existir una diferencia. Ahí tenemos una. Ingresos que son contables, que son ingresos contables, pero que para efectos fiscales son ingresos exentos. Primer diferencia. Segunda diferencia, ingresos no contabilizados, pero que son considerados ingresos grabados para efectos tributarios, como los pasivos con más de 2 años de antigüedad. Entonces, ¿qué es lo inverso? Ingresos que para efectos no son eso, pero que para efectos fiscales sí lo son. Y ahí entonces tenemos esos pasivos que tienen más de 2 años de antigüedad de acuerdo. Y me estoy refiriendo precisamente a lo mencionado en el artículo 29, numeral 1 del reglamento de la ley de concertación. Entonces tenemos dos diferencias que se pueden generar entre contabilidad y declaración de impuestos. Numeral 3, costos y gastos contabilizados que no son deducibles en el cálculo de la utilidad fiscal con base a las normas tributarias. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos gastos de materiales, tenemos gastos que no están soportados, tenemos gastos que no han sido sujetos de retención, tenemos gastos que son gastos por impuestos de terceros que está asumiendo la empresa, tenemos gastos personales del contribuyente y tenemos una gran cantidad de gastos que para efectos fiscales no son aceptados. Y en esta capacitación vamos a ver cuáles son estos gastos que vienen siendo mencionados en el artículo 43 de la Ley de Concertación. Número 4, deducciones tributarias que no son contabilizadas como costos y gastos, tales como la depreciación acelerada y las pérdidas de periodos anteriores reguladas por la ley, así como otros beneficios tributarios. Por eso es que yo les decía que sería muy, pero muy raro que un contribuyente tenga una contabilidad idéntica a su declaración del IR anual. Porque de entrada, si nos vamos con el artículo 43 de la Ley de Concertación Tributaria, existen gastos no deducibles y de entrada ahí van a haber diferencias. Entonces vemos que por ahí sí existen muchas diferencias entre las normas contables y tributarias. Ahora bien, si nosotros, noten esto, si nosotros venimos, vamos a realizar la declaración del IR anual y nosotros no incorporamos o no incluimos alguna de estas principales diferencias, entonces sí o sí, en el caso que venga la DGI, va a proceder a realizar un ajuste. Eso es un hecho, eso ni siquiera lo duden. Por ello es que es la importancia de esta capacitación, la importancia de realizar una adecuada conciliación fiscal para que dentro de 3, 4 años, cuando venga la DGI a visitar al contribuyente, entonces el contribuyente esté preparado. Noten esto, yo les decía, no es lo mismo un contribuyente que no entrega una conciliación fiscal a un contribuyente que sí la entrega. La primera sensación que tiene el auditor es, este contribuyente sí sabe lo que me está entregando, este contribuyente sí está preparado, pero para enfrentar una auditoría. Pero caso contrario es cuando no se presenta la conciliación fiscal. Yo les decía, bueno, el auditor va a ir a buscar esas diferencias, sí las va a detectar esas diferencias,
porque sí, porque existen también en auditoría técnicas y procedimientos de auditoría donde fácil y sencillamente solo es realizar una comparación entre los gastos contabilizados y los gastos declarados para determinar diferencias. Así de sencillo. Y cuando venga el auditor y le pida a usted, ok, dame una justificación de esa diferencia en gasto, dame una justificación de esa diferencia en ingresos, y si 4 años atrás no se acuerda el contador, o incluso, porque eso suele pasar, o incluso el contador ya no está y está otro contador y ni por cerca sabe lo que sucedió hace 4 años, entonces por ahí, a como están las cosas actualmente, sí va a haber un ajuste fiscal, eso sí o sí. Y aquí yo les presento a continuación una estructura de la conciliación fiscal con base, y esto se lo digo con propiedad, con base a las mejores prácticas aquí en Nicaragua. Muy bien, yo les decía que la conciliación inicia con la utilidad contable antes de impuestos. Entonces, para este ejemplo que ustedes tienen en pantalla de esta estructura, nosotros tenemos acá una utilidad de 1.2 millones de córdobas. A eso, ¿qué le vamos a agregar? Vamos a agregarle ingresos grabados. ¿Cuáles son esos ingresos grabados? Son ingresos por pasivos no pagados con una antigüedad mayor a 2 años. Son 100.000 córdobas. ¿Qué pasó acá? Ok, se provisionó un gasto, hay un pasivo, existe un gasto, pero ese pasivo por alguna X o Y razón se quedó congelado, pasaron 2 años y ahora el tercer año ya tiene que ser declarado como ingresos del tercer periodo. Si no obedece lo que dice el artículo 29, numeral 1 del reglamento de la ley de concertación. Ahora le sumamos costos y gastos no deducibles. ¿Cuáles son esos costos y gastos no deducibles? Impuestos sobre la renta, 300.000, gastos de periodos anteriores, 150.000, retenciones asumidas, 50.000. ¿Qué son estas retenciones asumidas? Son aquellas retenciones por compras que se hicieron, pero que a lo mejor el proveedor no quiso dejarse retener, porque si existe. No, no me retenga, ok, como me está vendiendo más barato, mejor yo asumo la retención porque salgo ganando más. Esas son retenciones asumidas. O porque a lo mejor al contador se le olvidó aplicar retención o al de compra o a quien fuese. Entonces, la empresa se hizo responsable, como es responsable el retenedor, también de igual manera, quiso volverse responsable solidario. Aquí hay también costos por donaciones. ¿Qué es esto? Bueno, son donaciones que a lo mejor no están documentadas, no están soportadas o fueron donaciones que se hicieron a personas distintas del numeral 16 del artículo 39 de la ley de concertación. Tenemos por acá multas que pueden ser cualquier tipo de multas, pueden ser multas administrativas, multas habaneras, multas municipales de cualquier tipo. Y tenemos intereses pagados con tasa mayor a la establecida por el Banco Central. Entonces pudiera ser de que a lo mejor estos intereses se le están pagando a un socio, supera la tasa promedio de interés ponderada del Banco Central y es por eso que esa diferencia, que es este exceso de 15.000 córdobas, se está sumando a la utilidad contable porque se quiere determinar cuál va a ser la utilidad fiscal. Ahora, esa es la suma. Ahora vamos a hacer restas. En las restas, nosotros estamos restando ingresos por dividendos recibidos. ¿Ya? Ahora yo pregunto, ¿por qué los dividendos que están siendo recibidos por la empresa, ojo con esto, por qué están siendo restados de la utilidad contable? Para efectos contables, ellos sí lo reconocieron como ingreso, sí lo están reconociendo como ingreso. Para efectos fiscales, ellos lo están restando del ingreso. La pregunta es ¿por qué? Son 8.000 córdobas. ¿Por qué? Y pueden participar. Ok, entonces vamos a dar esa pregunta para el final para ver si ustedes la piensan. Pero la pregunta es ¿por qué para efectos contables? Sí, yo me estoy contabilizando y reconociendo esos dividendos como ingresos, pero para efectos fiscales no. Entonces está pendiente esa pregunta.
Ok, ¿qué más tenemos acá? Ingresos por intereses devengados en depósitos. Ahora, esa es otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no me estoy reconociendo como ingresos para efectos fiscales intereses devengados en depósitos? La respuesta para esta es la misma que la del dividendo, pero voy a dejar que ustedes la piensen. Tenemos también depreciación acelerada. Esa depreciación acelerada, ellos lo que están haciendo es restándola. ¿Por qué? Bueno, porque para efectos contables, a lo mejor la NIF les dice de que, por ejemplo, un activo debe depreciarse a un plazo menor que el establecido en la norma. Por ejemplo, un vehículo en la norma tributaria son 5 años, pero a lo mejor para efectos contables es menor. Entonces existe una depreciación acelerada, ¿ya? Entonces ahí eso se lo están disminuyendo al gasto. Muy bien, y también tenemos pérdidas de explotación. Entonces ahí tenemos 500.000 Córdoba, que estos son por pérdidas causadas en periodos anteriores. Y luego de esos ajustes, luego de sumar y restar esas diferencias, es que nosotros podemos determinar una utilidad fiscal. Note, por ejemplo, acá tenemos 1.209.000 Córdoba en utilidad fiscal que se le va a declarar a la DGI, pero contablemente nosotros tenemos 1.200.000. Quiere decir que hay una diferencia de 9.000 Córdobas que va a tributar el 30% del IR. ¿Cuál es el efecto de una retención definitiva? El efecto es de que el ingreso que fue sujeto de una retención definitiva ya no va a volver a tributar IR nunca más. Pero también la retención definitiva tiene otro efecto, para efectos fiscales, valga la redundancia, que es que no son acreditables, no son sujetas a compensación y tampoco son sujetas a devolución. Pero yo les decía que vamos a hacer un ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio, quiero compartirle el artículo 43 y vamos a repasarlo rapidito de cuáles son esos costos y gastos no deducibles. Bueno, dentro de los costos y gastos no deducibles tenemos los costos de periodos anteriores, ¿ya? Tenemos los impuestos causados en el exterior, tenemos los costos a los que no se le han aplicado una retención, tenemos gastos de recreación cuando estos no son de acceso general a los trabajadores, tenemos los obsequios y donaciones que excedan de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 39. Tenemos las disminuciones de patrimonio cuando no formen parte o se integren como rentas de actividades económicas. Entonces, ojo con esto, porque sí existen disminuciones patrimoniales que hay contribuyentes que lo mandan al gasto. Eso, eso no es un gasto. 7, los gastos que correspondan a retenciones de impuestos a cargo de terceros y bueno, y la asume el contribuyente. Gastos personales del sustento del contribuyente, gastos de socios, consultores, etcétera, etcétera, que son personales. El impuesto sobre la renta no es deducible. El IBI sobre terrenos baldíos que no se exploten, de igual manera, eso no es deducible. Los recargos por adeudos tributarios y las multas por cualquier tipo de concepto tampoco, no es deducible. Reparos o modificaciones efectuadas por autoridades fiscales, municipales, aduaneras y de seguridad social, eso tampoco es deducible. O sea, que va a venir un contribuyente y que diga, ok, la DGI me auditó, me hizo un ajuste, pagué ese ajuste y me lo voy a deducir como gasto. No, nada que ver. Aquí la ley no lo permite. Numeral 13. Las sumas invertidas en la adquisición de bienes y mejoras de carácter permanente y demás gastos vinculados con dichas operaciones, salvo, ojo con esto, sus depreciaciones o amortizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un edificio, yo no me lo voy a poder deducir de un solo. Esos 10 millones de Córdoba, no. Yo tengo que distribuirlo a 20 años, cuando son para uso comercial y de años cuando son para uso industrial. Si no, fíjese lo que dice el artículo 34 del reglamento de la ley de concertación. ¿Qué más no es deducible? Los quebrantos provenientes de operaciones ilícitas. O sea, todo lo que tenga que ver con la
delitos, con ilegalidades, con cuestiones chuecas que van en contra de la ley, eso no es deducible. Lo que representen una retribución de fondos propios, ahí estamos hablando de los dividendos, ¿ya? Fíjese que aunque usted no me crea, pero créame que sí, porque yo lo he visto, existen contribuyentes que el pago de los dividendos, la distribución de utilidades, la registran como un gasto y eso no es un gasto. Esa es una disminución de la utilidad neta que se está distribuyendo a los socios. Ah, no, lo registran como gasto, pero ya la norma establece que no, no es así. ¿Qué más no es deducible? Estamos en los gastos no deducibles. La reserva va a acumularse por cualquier propósito, con excepción de las provisiones por indemnizaciones señaladas en el Código del Trabajo y las establecidas en los numerales 20 y 21 del artículo 39. Ok, obsolescencia de inventario, eso no es deducible. Sí es deducible las provisiones laborales, 100% deducibles, las estimaciones para cuentas incobrables, para efectos comerciales del 2%, sí es deducible también los gastos por incobrabilidad, pero para efectos de las instituciones financieras, estamos hablando de bancos, estamos hablando de las microfinancieras y cada institución reguladora. Estamos hablando de la Superintendencia de Bancos y de la CONAMI. Ellos ya regulan esa parte sobre las estimaciones por incobrabilidad por el financiamiento que ellas otorgan. ¿Qué más no es deducible? Los gastos que excedan los montos equivalentes en los numerales 7 y 16 del artículo 39. Entonces ahí estamos hablando de las donaciones, que habla el numeral 16. Los pagos de tributos hechos por el contribuyente por cuenta de terceros. Ok, que Juanito es mi hermano y yo me llamo Carlos y yo le voy a pagar los impuestos a Juanito y me lo voy a deducir como gasto. No, nada que ver. Eso no es válido. ¿Qué más no es deducible? El impuesto específico conglobado de los combustibles que se acredite a los exportadores. De igual manera, eso no, porque no es gasto, más bien es un activo que va a posteriori utilizar estos exportadores para la acreditación en el IR anual. Y en general, cualquier otra erogación que no esté vinculada con la obtención de rentas gravables. O sea, todo lo que no sirva para la generación de renta, eso es un gasto no deducible. El ejercicio es el siguiente. Preste por favor mucha atención. Dice, usted que está en el otro lado de la pantalla, ha sido contratado para realizar la declaración del IR anual 2024 de la empresa Shonquo Enterprise. Como parte de su trabajo le piden, número 1, realizar la conciliación fiscal. Número 2, preparar la declaración del IR anual. Entonces sí, ahorita vamos a realizar una conciliación fiscal y luego vamos a hacer la declaración del IR anual. Al revisar los estados financieros provistos por la gerencia financiera, usted detectó las siguientes cuentas. Y aquí tenemos intereses bancarios por 500.000 córdobas, tenemos impuestos salvadoreños por 200.000 córdobas, gastos del año 2023 por 300.000 córdobas, tenemos gastos sin retención del IR, que son 1.500.000 córdobas, vacaciones, todo pagado para el gerente y su familia, 75.000 córdobas. Un anillo de oro salió por ahí en la contabilidad, 37.000 córdobas. Retenciones y resumidas, 15.000. IB de terreno sin uso, 30.000 córdobas. Multas asumidas, 10.000 córdobas. Dividendos pagados, aquí estos se lo clavaron al gasto. Y provisión por obsolescencia de inventario, que de igual manera se lo aplicaron a gasto. Entonces, eso es lo que usted ahorita ha detectado como consultor, como contratado para realizar la conciliación fiscal y la declaración del IR anual. Entonces, acá tenemos los estados financieros, tenemos acá el balance general, que los proveyeron, pero también aquí está el estado de resultados acumulado que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ahorita nosotros vamos a realizar la conciliación fiscal y yo les decía
que la conciliación fiscal de la parte de la utilidad contable. Entonces síganme en pantalla, por favor, que para estos efectos, la utilidad contable antes de impuestos es la que nosotros vamos a utilizar, que serían los 12.2 millones. Pero ahora, si nosotros nos vamos al ejercicio, vamos a vernos el ejercicio, dice acá que hay unos ingresos por intereses bancarios, ¿ya? Dice que estos intereses bancarios andan por el valor de 500.000 córdobas. Ojo con eso. ¿Por qué nosotros lo estamos restando? Por la respuesta que anteriormente nos habían dado, porque a esto el banco automáticamente le aplica la retención definitiva del 15%. Entonces, ojo con esto, porque es un error que muchos contadores hacen. Muchos contadores vienen y los intereses ganados los están declarando como ingreso en anticipo PMD. Eso está pésimo. Ya la retención definitiva es el impuesto, el único impuesto al que está sujeto el interés, y una vez pagada esa retención definitiva ya no debe volver a tributar IR para ningún tipo de caso, para ningún tipo de caso. Pero también acá nosotros tenemos, ya les voy a decir, nosotros tenemos por acá eh, varios conceptos de gastos, como por ejemplo acá tenemos impuestos salvadoreños, tenemos eh, gastos sin retención. Entonces todo esto y esta información nosotros la extrajimos de acuerdo al análisis que nosotros hicimos. Entonces ya nosotros lo pasamos para acá. Permítanme un segundo, así que yo creo que por aquí me faltó algo. Aquí, muy bien. Ok, entonces acá vamos a trasladar todos estos valores que están acá a la consideración fiscal que previamente nosotros en el análisis nosotros ya los determinamos. Y ya con esto nosotros vamos a sumarlo. Ojo con esto, vamos a sumarlo porque todos estos son gastos no deducibles. O sea que sí tienen que ir sumando para efectos de determinar la utilidad fiscal. Ok, vamos a trasladar estos valores acá. Perfecto, ya tenemos el dato y ahora vamos a determinar cuánto fue nuestra utilidad fiscal. ¿Cómo lo vamos a hacer? La fórmula sería la siguiente. Permítanme un segundo. La fórmula sería esta. Vamos a decirle que es igual a la utilidad contable, le vamos a restar el interés bancario y le vamos a sumar, ojo con esto, todos aquellos gastos, todos aquellos gastos que no son deducibles. Y veamos si eso nos da 22.9 millones. Ojo con esto. Y aquí está la importancia de la conciliación fiscal. Porque si viene el contador y dice, ok, mi utilidad fue de 12.2 millones, ok, dale pues declarar, pum, y declara los 12.2 millones. En una auditoría fiscal, la ley le va a decir, no, espérate, suave, tu utilidad fiscal no es de 12 millones, tu utilidad fiscal es de 22.9 millones, o sea que hay 10 millones por gastos no deducibles que, que ahí están, o sea, que debieron haberse sumado esos gastos no deducibles a la utilidad contable para determinar la utilidad fiscal. ¿Se fijan entonces la importancia de realizar una conciliación fiscal? Porque son 10 millones por el 30%, son 300.000 córdobas. Pero esos 300.000 córdobas, vaya sumándole el 25% de multa, vaya sumándole los intereses moratorios, vaya sumándole el, 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 el mantenimiento del valor, se le va a hacer bastante, se le va a hacer bastante. Entonces ahí tenemos que la utilidad fiscal es de 22.9 millones. Esta utilidad fiscal que ustedes están viendo acá es la que nos debe dar en la declaración del IR anual, pero vamos a ver, vamos a determinar ahorita, permítanme un segundito, y
estamos determinando el 30% sobre la utilidad fiscal, que nos da 6.8 millones, pero también estamos determinando el pago mínimo definitivo sobre los ingresos totales. ¿Cuáles son esos ingresos totales? Yo les voy a decir. Dice el estado de resultados que son los 44 millones, 44.2 millones. Pero ojo con esto. Aquí nosotros tenemos que hacer, que restarle estos 500.000 Córdoba, porque ahí hay intereses bancarios que ya le aplicaron la retención. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Le vamos a decir al Excel que nos reste todos los ingresos contables menos, a ver, menos estos 500.000. Y eso nos da 43.7 millones que multiplicado, a ver, aquí le aplicamos el 1%, pero dice, ok, sí, está bien, 44.2 millones, está bien. Por el 1% nos da 437.000 Córdoba y de acuerdo con lo normado en la ley, el débito fiscal va a ser el mayor de comparar el IR 30% contra el PMD. Entonces nos vamos con el IR 30% y para en este caso en específico a esta empresa eh, no se le aplicó retenciones y por algún motivo esta empresa no tiene anticipos pagados, ¿ya? Entonces, por X motivo. Entonces, el saldo a pagar para esta empresa sería de 6.8 millones, porque no tiene un colchón contra qué restar esos 6.8 millones. Correcto. Entonces, ahora vamos a realizar nuestra declaración del IR anual. No sé si tienen alguna preguntita. Si la tienen, por favor, me interrumpen. Entonces, ok, vamos a ver qué tenemos en el balance general. Dicen que tenemos efectivo por 22 millones. Entonces, aquí ya localicé la cuenta de efectivo en Cajibanco y lo vamos a pegar ahí. ¿Qué tenemos en el balance? Ya tenemos cuentas por cobrar. Ok, lo mandamos a cuentas por cobrar. Ahí, 77.000. ¿Qué más tenemos? Dice que tenemos terreno y tenemos edificios. Ok. Aquí en el IR tenemos. Ah, ok, ok. Como un regalo de parte mía, ustedes van a ver de que en la declaración hay sombreado unos renglones en color anaranjado. Estos renglones son renglones que te pueden bloquear. Por eso es un regalo que yo les estoy haciendo. Estos renglones, si ustedes no tienen cuidado al realizar su declaración del IR anual, les va a hacer un bloqueo. Entonces, yo de acá, yo ya me tomé la delicadeza de sombreárselos para que ustedes ya sepan por dónde puede venir un bloqueo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso, para que ustedes lo tengan presente. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos proveedores. Ok, ya lo localizamos por acá. Ok, cuenta de documentos por pagar, lo vamos a poner aquí en el renglón 13. ¿Qué más tenemos? Tenemos el patrimonio, ok, solamente. Entonces acá yo ya tengo mi total pasivo, tengo mi patrimonio, me coincide y vamos a hacer la prueba. Son, a ver, 32.422.011. Ahí está, miren, 32.422.011. Bien, va ganando la cosa, va cuadrando. Ok, ahora ¿qué más tenemos? Tenemos en nuestro estado de resultados tenemos ingresos corrientes, pero aquí va incluida una parte, permítanme un segundín, aquí va incluido los intereses, entonces tenemos que restarlo. Y arrestado, vamos a ponerlo por acá, ingresos por venta de bienes y servicios, nos da 43 millones, que no es lo mismo a los 44 millones que tenemos ahí en el estado de resultados. ¿Qué más tenemos en el estado de resultados? Tenemos un costo de venta, pero ¿saben qué? Tenemos, además del costo de venta, bueno, este lo vamos a llevar íntegro, y nos vamos a desmenuzar, con
con los gastos. Entonces, el costo, bueno, ahí tenemos el ingreso, aquí tenemos el costo. ¿Ok? Costo por 20 millones, vamos a mandarlo íntegro, ahí lo tenemos, 20 millones. Pero ahora vamos a, acuérdense algo, tenemos varias partidas acá que son gastos prácticamente. Entonces, vamos a tratar de distribuir, y aquí tenemos 11 millones, 11 millones 167 mil. Vamos a ver cómo estamos aquí con estos gastos. Aquí tenemos 11 millones 700 mil. Ok, entonces sí da para que podamos, vamos a ver cuánto es la diferencia, porque esa diferencia es la que prácticamente quedaría. Vamos a verlo. Si mi estado de resultados dice, y aquí vamos a hacer, vamos a hacerlo para que ustedes puedan verlo. Vamos a hacerlo a este lado, a este lado. Solo para que ustedes lo, porque yo quiero que ustedes lo miren, cómo es que se saca. Entonces aquí yo le voy a decir al Excel, sumame todos esos gastos. Y me da 11.167.000 que no son deducibles. Ahora yo le quiero decir al Excel, cuáles son la suma, permítanme, está mala la fórmula, igual a la suma de estos dos. Aquí. Tenemos 11.700.000. Entonces, si de estos 11.700.000, a mí me está diciendo la conciliación que 11.167.000 no son deducibles, quiere decir que lo único que yo me puedo, restar, y vamos a ponerlo acá para que quede ya bien, bien bonito, bien puesto, que lo único que yo me puedo restar son 533.000 Córdoba. Entonces vamos a ver, vamos a seguir viendo dónde yo pudiera colocarlo. Como el que más tiene es el gasto de administración, podemos hacer dos cosas. Miren, por eso es bonito cuando uno hace estos tipos de análisis, porque, ok, yo pudiera hacer dos cosas. Solamente poner esa diferencia que si es deducible, estos 533.000 Córdoba en un solo renglón y no pasa nada. Pero si ustedes me dicen, no, ok, porque vamos a hacer un prorrateo y vamos a hacer el prorrateo aquí en base a los gastos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar, porque también podemos hacerlo por prorrateo para ser un poquitito más exacto. Vamos a sumar este del 100%. Yo quiero saber entonces cuánto es el porcentaje de este y cuánto es el porcentaje de este. ¿Cuánto representa? Entonces, uno representa un 45% y otro, y el gasto de administración representa un 55%. Y vamos a ponerle acá en porcentaje ahí. Entonces, ya redondeado, vamos a redondearlo. El gasto de venta va a ser un 45%. Entonces vamos a decir, ok, yo quiero saber cuánto es el 45% de esto y yo quiero saber cuánto es el 55% de esto. Vamos a darle formato y entonces aquí tenemos uno es gasto de venta y el otro es el gasto de administración. Entonces, sencillamente yo me voy a mi declaración y para que no se me vaya pelón el gasto de venta, entonces ahí yo le pongo el valor que corresponde. Estos son valores deducibles. Ojo con esto, que yo no estoy tomando en cuenta todo este montón de gastos no deducibles. Y acá me voy aquí, ahí tenemos, muy bien. Entonces dice que tengo para efectos fiscales deducciones por 20.8 millones y que tengo una utilidad, una renta neta de 21.904.043, que este monto, fíjense que es idéntico al que yo tengo en mi conciliación fiscal. La pregunta es, ¿está bueno? Claro que está bueno, se me está cuadrando. Entonces, pero vamos a seguir viendo. Dice que mi R es de 6.8 millones. Ahí están los 6.8 millones. Tenemos los 437.000 de pago mínimo. Y mi débito fiscal son 6.8 millones.
y mi saldo a pagar va a ser igual de 6.871.212.9. Ahí entonces usted viene y entrega mediante un informe la conciliación fiscal y la propuesta de la declaración del IR anual y usted simple y sencillamente cobra su honorario. Así de sencillo. Gracias por haber terminado de ver este video. Te dejo un video más y te invito a que te suscribas al canal. Y si quieres saber sobre otros temas, déjamelo en los comentarios.